Estamos en los estudios virtuales de Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires y de la Radio Cooperativa.uy, y tenemos el privilegio hoy de tener entre nosotros a Pablo Thiago Roca, un hombre que dirige el Museo Figari desde hace muchísimos años, que además está cumpliendo 10 años el museo. Muchas gracias, buen día Roberto, y encantado de poder colaborar un poco en la difusión de las cosas que se hacen acá en Uruguay. Mira, Pablo, una de las primeras inquietudes que tenía en esta charla es preguntarte, el museo está cerrado, no sé cuándo piensan abrirlo, ¿qué significa, así, para empezar fuerte, ¿no? ¿Qué significa tener los museos cerrados en un país? Mirá, ha golpeado duramente el tema de la pandemia y significa, sin lugar a dudas, un momento para reflexionar sobre la función que cumplen los museos. Porque el efecto que tuvo la pandemia a nivel global, a nivel mundial, fue primero de desconcierto, ¿no? Acerca de qué es lo que se debía hacer. Y después hubo una salida, quizás te diría hasta que un poco desesperada, por salir con contenidos virtuales hacia captar el público, ¿no? Y a fortalecer todas las plataformas digitales para ello. Eso fue, digamos, la primera reacción que hubo. Y digo que fue medio desesperada porque, en cierto sentido, los museos no solamente podían sustituir sus contenidos y sus lenguajes llevados a la plataforma digital y virtual, sino que también tienen el deber de custodiar un patrimonio material y no olvidarse de esa función tan importante, que es la de conservar esos contenidos reales, materiales, en las mejores condiciones posibles. No te olvides que hubo un momento en que no se podía ir, había que quedarse en la casa y habría que turnarse para que no quedaran los museos descuidados desde el punto de vista de su seguridad, ¿no? Entonces, por supuesto, eso fue contemplado, ¿no? Pero la salida casi un poco eufórica a generar contenidos digitales marcó la pauta desde un primer momento de los museos. Por suerte para los museos en Uruguay, se había generado en los últimos 15, 10 años un colchón, una base de contenidos digitales, porque no te olvides, Roberto, que ha habido en los últimos años en Uruguay un proceso de profesionalización de los museos, que ha sido bastante evidente, ¿no? No es lo mismo los museos actualmente, sobre todo en Montevideo. La realidad del interior a veces es distinta. Pero ha habido una mejora muy grande en todo lo que se refiere a la conservación, a la difusión, a la creación de contenidos en
en los museos en Uruguay en la última década, en las últimas décadas. Y eso ha permitido que ante la crisis ya se tuvieran elementos como para poder difundir y, virtuales, entrevistas, recorridos virtuales por las exposiciones, que no nos tomó, digamos, desamparados en ese sentido. Hay diferencias, ¿no? Sabes que los museos públicos en Uruguay, que son la mayoría de los museos, hay privados también, pero la mayoría son públicos, tienen dos adscripciones administrativas diferentes. Hay museos de la Intendencia de Montevideo, pertenecientes a las intendencias municipales de los departamentos, lo que sería en la Argentina los gobiernos de provincia, digamos, y museos dependientes del Ministerio de Educación y Cultura. Han tenido desarrollos no parejos, pero en general buenos. Y eso ha permitido, bueno, no partir desde cero ante esta situación de crisis sanitaria y poder generar contenidos virtuales o utilizar los ya existentes sin perder de vista las condiciones de conservación y de cuidado que deben tener las obras. Pablo, vos hablás como una primera etapa de una salida desesperada a lo virtual. Seguramente vas a hablarnos de una segunda etapa. Pero yo quería preguntarte un poco sobre esta primera que vos hablás como de la eufórica tendencia a generar contenidos digitales. ¿Cómo pensás que nosotros, habituales visitantes de museos, vivimos la situación de andar tratando de escudriñar en pantallas frías y planas obras de arte vis a vis nuestra experiencia como espectador asiduo de museo? ¿Cómo es la sensación de esta diferencia de apreciar arte en lo digital y en lo real? Y es una diferencia notable, una diferencia que se siente y que se padece, porque obviamente la experiencia del encuentro con la obra material es insustituible, ¿no? Me refiero eh, a aquellas obras que se han sido pensadas para el espacio. Distinto es un video o una entrevista. Eh, o otro tipo de contenidos que son intrínsecamente ya forman parte del mundo virtual cuando se crean. Pero en los museos históricos, en los museos de artes donde se exhiben piezas, bueno, instalaciones, en fin, que requieren de la presencia y de la espacialidad, se ha sentido, yo lo he padecido, ¿no? He extrañado mucho la visita a los museos. La experiencia eh, de la confrontación o la instauración del hecho estético surge frente a la obra de arte eh, o al objeto humano hecho por las manos y en contacto directo con el observador. No tiene nada que ver con una visión de una fotografía. Porque uno se relaciona con las obras de arte con todo el cuerpo, no solo con los ojos. Y eso también, bueno, me parece que nos, que nos habla de cómo nos ha hecho pensar cómo debemos volver a los museos, ¿no? No va a ser lo mismo en ese sentido, sí hay un cambio. Eh, por lo menos no va a ser lo mismo por ahora. Eh, Quizás cuando se encuentre una vacuna se vuelva de nuevo a la misma
a la misma situación de masividad y al relacionamiento quizás un tanto superficial con los museos.